Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes. Comenzamos ahora la segunda parte de nuestro programa de esta semana en este nuevo formato en el que publicamos primero un día el comentario bíblico, otro día publicamos como hoy las vidas de santos y luego pues eventualmente iremos publicando algún tema de formación. Pues bien, vamos a hablar hoy de tres santos que celebramos esta semana, tres santos, perdón, importantes: San Ezequiel Moreno Díaz, San Juan Eudes y San Roque. Como siempre, con esa alegría de saber que Jesús está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Comenzamos rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, decíamos, tres santos, vamos a hablar hoy, de los que celebramos esta semana. El primero de ellos, San Juan Eudes. Celebramos 19 de agosto. Dice, introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María que decimos hoy. Efectivamente, San Juan Eudes nació en el año 1601 y murió en el año 1680. Vivió en ese siglo XVII. Desde su juventud, pues bueno, él nació en Normandía, realizó sus primeros estudios y muy pronto, pues, encontró una vocación, una llamada a entrar con los padres oratorianos, la congregación del oratorio recién fundada por el cardenal Berulle, que buscaba sobre todo pues una promoción de la santidad sacerdotal. Es una época en la que está promoviendo mucho la santidad de los sacerdotes. Y este cardenal Berulle y luego San Juan Eudes, que fue uno de sus primeros discípulos, podemos decir, entró muy jovencito a formarse con los padres del oratorio, pues ellos bebían a su vez también de ese gran santo, ese doctor de la Iglesia español, San Juan de Ávila, el patrono de los sacerdotes seculares españoles, y que fue, como decimos, pues una referencia, la predicación y la enseñanza acerca de la santidad sacerdotal de San Juan de Ávila influyó mucho en esta escuela que se llamó la Escuela Sacerdotal Francesa, ¿no? Bueno, pues como decimos, aquí San Juan Eudes, desde el principio, desde muy jovencito, formado en esa espiritualidad del oratorio, de la santidad sacerdotal. Pronto, aún antes de ser ordenado sacerdote, como se le veía con tantas dotes intelectuales y también tanta unción, tanta devoción, pues pronto se le permitió que empezara a salir a predicar, ¿no? Después, claro, pues ya recibiría la ordenación sacerdotal, ¿no? Un poquito más adelante, concretamente, pues sería en el año 1600, perdonad, lo tenemos aquí, 23 o 24, bueno, poquito tiempo después, recibió la ordenación sacerdotal y ya se dedicó de pleno a esa labor de predicación, diríamos a lo mejor de misiones populares, ¿no? Se decía de él, fijaros, una expresión, porque se dedicaba, pues claro, a predicar y luego a confesar, lo propio de las misiones populares, lo que también hacía San Juan de Ávila, ¿no? Que decía, cuando predico lanzo la caña y luego me voy al confesionario a esperar a ver si pica algún pez, ¿no? Decía, así con un poquito de humor. Bueno, pues de San Juan Eudes se decía, de este gran santo que celebramos hoy, se decía que en la predicación era como un león y en el confesionario como un cordero. O sea, predicaba con mucha vehemencia contra los pecados, contra los vicios, contra el mal, para llamar a la conversión,
pero luego cuando confesaba, cuando recibía a los penitentes individualmente en el tú a tú, pues ahí era manso, cuidadoso, caritativo, bondadoso, etcétera, ¿verdad? Pues fijaros, pronto en su predicación y en las obras que empezó a escribir, se empezó a aparecer allí una novedad, que era la devoción que él propugnaba al Sagrado Corazón de Jesús y al Santo Corazón de María. Hasta aquel momento no se hablaba de devoción al corazón de Jesús, no se usaba esa expresión, ¿no? Ni al corazón de María, pero él pues tiene esa inspiración especial, ¿no? De hecho, pues hay dos obras importantes suyas, que es el Tratado sobre el admirable corazón de Jesús y también, por otro lado, el corazón admirable de la Sagrada Madre de Dios. Bueno, pues dos obras importantes que a lo mejor pues podemos leerlas. Siempre me pedís que os recomiende libros. Yo estas sinceramente no las he leído, ¿no? Hay que tener en cuenta también que son las primeras y que San Juan Eudes escribió mucho, así que a lo mejor no son tan fáciles de entender, ¿no? Las primeras me refiero que hablan de la devoción al corazón de Jesús. Luego, yo personalmente, para entender la devoción al corazón de Jesús, pues yo sugeriría leer las obras de una santa que es un poco posterior, que fue la que recibió las visiones del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque. Son las que yo he leído, pero pues sin duda las de San Juan Eudes, que he leído solamente fragmentos, pues también son muy ricas y muy provechosas, ¿no? No nos vamos a arrepentir de leerlas seguramente. Pues bien, vamos a leer un par de parrafitos acerca de su tratado sobre el admirable corazón de Jesús. Nos dice, fijaros, vuelvo a repetir, esto era una novedad en cierto sentido. No se hablaba del corazón de Jesús antes de San Juan Eudes. Y leemos un texto suyo. Te pido que pienses que nuestro Señor Jesucristo es realmente tu cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es para ti como la cabeza para con los miembros. Todo lo suyo es tuyo. El espíritu, el corazón, el cuerpo, el alma y todas sus facultades. Y tú debes usar de todo ello como de algo propio, para que sirviéndolo lo alabes, lo ames y lo glorifiques. En cuanto a ti, eres para Él como el miembro para con la cabeza, por lo cual Él desea intensamente usar de todas tus facultades como propias, para servir y glorificar al Padre. Y Él no es para ti solo eso que hemos dicho, sino que además quiere estar en ti, viviendo y dominando en ti a la manera que la cabeza vive en sus miembros y los gobierna. Quiere que todo lo que hay en Él viva y domine en ti, su espíritu en tu espíritu, su corazón en el tuyo, todas las facultades de su alma en las tuyas, de modo que en ti se realicen aquellas palabras, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, y que la vida de Jesús se manifieste en vosotros. Él ha de ser el único principio de toda tu actividad y de todas tus energías. Debes vivir de Él y por Él, para que en ti se cumplen aquellas palabras. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Pues bueno, aquí estas palabras de ese libro que hemos dicho, ¿verdad?, del Tratado sobre el admirable corazón de Jesús. Un poquito denso, ¿no? Pero bueno, nos hace mucho bien escucharlas. Bueno, no hemos mencionado que San Juan Eudes también, pues él mismo en su juventud se dedicó a veces a servir a los enfermos graves, muchas veces contagiosos. Y bueno, pues más adelante él vería que eso que hacían en la congregación del oratorio, que era sobre todo dedicarse a ayudarse los unos a los otros, los sacerdotes, pero orientado luego a la misión popular, podemos decir. Pues él se dio cuenta de que era importante y necesario además hacer instituciones para la formación sacerdotal, ¿no? Enfocarse más directamente en la formación de los sacerdotes. Y por eso, pues al final él dejó la congregación del oratorio y fundaría una congregación
especialmente dedicada, pues eso, a la formación sacerdotal, una congregación, disculpadme un segundito, la congregación de, a ver, perdonadme, un segundito. Disculpad, la congregación de Jesús y de María, ¿no? Sacerdotes que eran diocesanos, pero pues se consagraban sobre todo a esa tarea, ¿no? Y de hecho, pues luego les encargarían el formar varios seminarios. También, un poquito más adelante, fundó una congregación religiosa femenina, la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. ¿Dónde estuvo el origen de esta otra obra, en este caso una congregación femenina? Pues él en su apostolado en varias ocasiones pues se dirigía pues a personas que vivían mala vida, ¿no? Y concretamente pues a veces a mujeres de la calle, ¿no? Mujeres de mala vida. Y pues claro, él pues las predicaba y las confesaba y estaban muy arrepentidas, pero claro, esas mujeres luego no tenían un sitio donde ir si querían dejar su vida, pues eso, ¿no? De vivir en la calle, ¿no? Pues ya entendemos lo que queremos decir. Pues claro, no tenían otra forma de vivir, así que volvían a caer en esa misma forma de vida. Por tanto, pues él empezó pues a crear primero pues formas en las que ellas pudieran alojarse con algunas familias piadosas, pero vio que eso no funcionaba del todo y al final pues acabó creando un hogar para acoger a esas mujeres que dejaban esa vida pues del venderse a sí mismas y pasaban un tiempo en ese albergue, en ese refugio, por así decir, hasta que podían ellas pues ya empezar una vida nueva, ¿no? Y al principio se lo encomendó a las religiosas visitandinas, pero luego, después, pues esta congregación se encargó de ese apostolado. Pues como decimos, San Juan Eudes, después de muchas otras, pues después de una vida entregada completamente, ¿no? Que no vamos tampoco a detallar demasiado, a enrollarnos demasiado, murió, como decimos, en 1680, ¿no? San Juan Eudes, a quien celebramos hoy, si queremos celebrarlo, es una memoria opcional. De hecho, hoy también, este mismo día 19, tenemos otra posibilidad de celebrar a otro santo, un santo que en este caso es un santo español, o el santo que celebramos hoy, San Ezequiel Moreno. Dice aquí, intercesor de los enfermos de cáncer, ¿no? Bien, pero sobre todo él es conocido por ser un obispo misionero. Él nació, San Ezequiel Moreno, en 1884 en La Rioja. Y desde muy prontito, pues él también entró a la vida religiosa, a la vida religiosa. Decíamos en el año 1884, él había nacido antes, en el 76, si mal no recuerdo, con los religiosos agustinos. Él era religioso agustino y fue enviado muy prontito, incluso antes de recibir la ordenación sacerdotal, a Manila, a Filipinas. Y allí, pues bueno, fue ordenado sacerdote al poco tiempo de llegar, estuvo haciendo pues durante algunos años su labor apostólica allí en Filipinas, le destinaron a un lugar un poquito retirado, Mindoro, pero allí contrajo una enfermedad grave, el paludismo, tuvo que regresar a Manila y después fue trasladado a Colombia. Pues allí, digamos, en el 1888 empezó a revitalizar las misiones de su orden y finalmente sería nombrado vicario apostólico, que viene a ser como casi obispo, en 1893 y luego en 1895 propiamente obispo de Pasto, allí en Colombia. Allí siguió trabajando como obispo incansablemente, como obispo misionero, predicando, evangelizando, recorriendo los pueblos de su diócesis. Y al final pues contrajo un cáncer. En 1905 se le declaró un cáncer y sus feligreses le convencieron para que volviera a España a ser tratado, a ser operado. Ya se podía operar el cáncer, pero la operación no tuvo éxito y fallecería al año siguiente, en 1906, en Navarra, efectivamente.
Pues bien, en Pamplona, ¿no? En Pamplona, en Navarra. Pues bueno, ¿qué es, digamos, pues esta vida de San Ezequiel? Pues ya merece, ¿no? Merece pues toda nuestra reflexión, meditar sobre ella, etcétera. Pero hay una circunstancia, además, adicional, que merece ser destacada acerca de San Ezequiel Moreno, y es la de que, perdonad, es la de que fue canonizado el 11 de octubre de 1992 por San Juan Pablo II, precisamente para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento y evangelización de América, ¿no? Los que tenéis pues ya mi edad, ¿no? Pues tenéis pues, ya cerca de 40 o un poquito más, yo tengo más de 40, pues os acordaréis seguramente del año 1992, todo el bombo que se le dio al quinto centenario, ¿no? Pues el Papa Juan Pablo II quiso centrar el verdadero significado del quinto centenario como el encuentro entre la fe católica y todas esas poblaciones inmensas que no habían escuchado hablar de Jesucristo, ¿no? Y él se preocupaba mucho de destacar la labor evangelizadora que hizo sobre todo España. Él dijo en cierta ocasión que el descubrimiento y evangelización de América, dice que como toda obra humana, dice, tuvo sus luces y sus sombras, pero, decía él, hay que reconocer que fueron más las luces que las sombras a juzgar por los grandísimos frutos de vida cristiana, ¿no? América, Hispanoamérica, Iberoamérica es pues ahora mismo podemos decir el grupo cultural que tiene la mayor población católica del mundo, ¿no? Juan Pablo II, de hecho, le llamaba el pulmón de la Iglesia, ¿no? Aunque ahora pues tenemos que tener cuidado porque poco a poco también va entrando ahí el laicismo, las sectas, y va disminuyendo esa profunda catolicidad de todos los pueblos de Hispanoamérica. Pues a revitalizarlo, ¿verdad? Los que nos veis desde allí, pues oración, conversión y evangelización, ¿verdad? Bueno, pues San Ezequiel Moreno, como decimos, un ejemplo, como por supuesto misionero, también como enfermo de cáncer, intercesor por los enfermos de cáncer, y también un modelo de evangelizador, un gran ejemplo de todos esos evangelizadores que han llevado la fe a América, a Hispanoamérica, y que ahora, pues fijaros, en tantas ocasiones son los sacerdotes de allí, de Hispanoamérica, los que vienen ahora a España, que está más secularizada, ¿verdad? Pues qué bueno y qué bonito que existe esa comunión en la fe, que no nos olvidemos de ella y que no dejemos de fomentarla, la comunión entre todos los pueblos hispanos, todos los pueblos ibéricos, podríamos decir también, ¿no? De lengua latina, se dice Latinoamérica por la lengua latina, pues España y Portugal y todos los países de Iberoamérica. Pues San Ezequiel Moreno. Y ahora vamos con el tercer santo que celebramos esta semana, San Roque, dice aquí 16 de agosto. 16 de agosto en América. Aquí en España es el 18 de agosto. Ya sabemos que algunas fechas son distintas en América y en España. Pues esta tiene esos 2 días de diferencia. San Roque es un santo al que se le tiene una devoción enorme. En casi todos los pueblos, bueno, casi todos, a lo mejor es una exageración, pero en un grandísimo porcentaje de los pueblos y ciudades españolas hay una ermita a San Roque. Y dice uno, ¿y por qué tantas ermitas a San Roque? Pues fijaros, porque San Roque es un intercesor de manera especial ante las enfermedades contagiosas, las pestes o las epidemias, o llamémoslas como queramos, ¿no? Pues bien, San Roque, unas cuantas pinceladas de su vida. Él nació en el siglo XIV, no se sabe claramente la fecha de su nacimiento, como pasa con tantos santos de aquella época, ¿no? Algunos dicen 1275 y otros mucho más adelante, lo ponen hasta el 1378, ¿no? Lo cual coincidiría más con los años en los que se desarrolló la peste, de la que vamos a hablar ahora. Pues bien, San Roque, perdonadme, él nació en una familia muy rica en Montpellier, en Francia.
Y allí pues se crió como un hijo de una familia asentada, acomodada, una familia con dinero, pero se quedó huérfano a los 20 años. Y él, pues que era muy piadoso y tampoco le gustaba mucho ese tema de pues, los estudios y tal, no era mucho lo suyo, ¿no? Digamos. Bueno, pues él decidió llevar una vida humilde de peregrino. Vendió todos sus bienes con esos 20 años que tenía, los repartió entre los pobres, dejó a cargo, pues podemos decir, de lo que no pudo vender o de lo que fuese, ¿no? Perdón, de las posesiones que no pudo vender, lo que fuese, pues su tío, que además luego sería el gobernador de Montpellier, y él se fue peregrinando a Roma, se fue en peregrinación a Roma. Pero, sin embargo, pues en su peregrinación, cuando él comenzó a peregrinar, pues se encontró con que por los sitios por los que iba estaba atacando mucho la peste. La peste que se llamó la peste bubónica, una epidemia terrible, espantosa que hubo en Europa en el siglo XIV, ¿no? Pues bien, moría muchísima gente. Y San Roque, pues él se dedicó pues a lo que parecía más evidente, pues él quería servir a Dios y se dedicó a cuidar a los enfermos. Y estuvo así en varias ciudades, ¿no? En varias ciudades, pues transportando a los enfermos de un sitio a otro, atendiéndolos en los hospitales, que los hospitales pues eran un lugar en los que se hacinaban los enfermos sin ninguna higiene, muchas veces sin posibilidades de que nadie los limpiara, los cuidase, con una alimentación muy deficiente, pues él se volcó en caridad con ellos. Incluso él también los enterraba, porque como la gente temía contagiarse, pues muchas veces no enterraba a los muertos y los cadáveres se quedaban ahí, en las calles o en las casas o lo que fuera, ¿no? Pues San Roque, pues él tuvo pues también esa caridad, ¿no? En una de las ciudades en las que estuvo atendiendo a enfermos de peste, la ciudad de Piacenza, ¿no? Digamos, mejor dicho, en italiano, pues allí él mismo contrajo la enfermedad. Y se empezó a notar, ¿no? las señales. ¿Cuáles eran esas señales? Se llamaba la peste bubónica. ¿Por qué? Pues porque se producían unas inflamaciones de los ganglios que se quedaban pues casi como si fuera un huevo pequeño, ¿no? Pues un ovoide así alargado, blanco, que aparecía en los lugares donde están los ganglios que se inflamaban, pues aquí debajo del cuello y luego también en las ingles, ¿no? Y luego esos ganglios que estaban inflamados por la infección, pues a veces incluso se reventaban y causaban unas heridas que además daban un olor insoportable, porque pues eso era pues infección pura. Y claro, pues a San Roque muchas veces, como veis en esta imagen, se le representa con una herida en la pierna, ¿verdad? De una de esas bubas que se revientan. Bueno, en realidad no era en la pierna, sino en la ingle. Pero claro, por decencia, por modestia, pues en las imágenes de San Roque no le ponen levantándose el traje hasta la ingle, ¿no? Para que se vea la herida, sino le ponen la herida pues más abajo en la pierna, ¿no? Como es este caso. Pues bueno, San Roque, que contrajo la enfermedad, para no contagiar y para no ser carga y para no molestar a nadie, se retiró al monte. Y bueno, pues allí él contaba con que pues iba a morir muy pronto, ¿no? En fin, pues eso sí, en el lugar donde se quedó, pues había allí una corriente de agua, podía beber, no tenía para comer, pero ¿qué empezó a ocurrir? Pues que cada día aparecía un perro con un pan en la boca y se lo daba a San Roque para que él pudiera comer, ¿no? Claro, esto es pues, una cosa sorprendente. ¿De dónde salía ese pan? Bueno, pues salía de la cocina del amo del perro, ¿no? Entonces, pues cuando ya pasaron unas cuantas ocasiones en las que el amo del perro echaba en falta un pan, dijo, ¿qué pasa aquí? Y estuvo vigilando. Entonces vio cómo el perro cogía el pan, se lo llevaba y siguió al perro a ver dónde iba el perro con el pan y vio que se lo llevaba a Roque, que era conocido en la ciudad porque pues, era ese joven caritativo que había estado atendiendo a los enfermos de peste, lo vio allí y el hombre casi pues como que se indignó un poco. ¿Cómo es posible que aquí esté Roque después de haber cuidado a todo el mundo y que él vaya a morirse aquí? De eso nada.
Y él mismo ya a partir de entonces se preocupaba de ir cada día a cuidar a Roque, a curarle, a limpiarle las heridas y a llevarle algo de comer, ¿no? Bueno, pues por eso la tradición del perro de San Roque, ¿verdad? En todas las imágenes ya veis aquí todos los elementos de la iconografía de San Roque. ¿Veis? El traje, el atuendo de peregrino con ese cayado y la calabaza donde se llevaba el agua y las conchas que representan pues también al peregrino, ¿no? Nos acordamos del Camino de Santiago, los peregrinos a Santiago llevan las conchas, pues de ahí pues esa simbología, las conchas del peregrino, ¿no? La herida también la vemos en la imagen y luego también vemos al perro, el perro de San Roque, ¿no? El trabalenguas ese también para aprender a pronunciar la R en español, ¿no? El del perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Pues ahí tenemos al perro de San Roque. Bien, pues finalmente se curó San Roque, pudo terminar también incluso su peregrinación y luego regresó a casa, regresó a Montpellier. Pero ¿qué pasaba allí? Pues claro, habían pasado varios años, estaba también desmejorado por la vida dura y por la enfermedad. No le reconocieron. Y de hecho, pues como por aquel entonces había tantas, también causadas un poco por el estrés de la peste y tal, había revueltas, había guerras, pues le tomaron por un espía que iba disfrazado de peregrino. Y le metieron en la cárcel. Y precisamente, pues fijaros, su tío, que era el gobernador de Montpellier, pues era al final el responsable de que eso sucediera, ¿no? Pues los motivos, bueno, no tenemos detalles, ¿no? Pero bueno, al final San Roque pasó sus últimos años en la cárcel, sus últimos 5 años, moriría allí poco tiempo después, con 30 y pocos años, y por eso también a San Roque se le invoca como protector para los presos, ¿no? San Roque, que por esa humildad que tenía él, pues no quiso identificarse como el hijo de aquellos señores de Montpellier, y eso sí, cuando murió, pues al amortajar el cadáver, le observaron que tenía una marca en el pecho. Según la tradición, pues había nacido con una marca en el pecho que tenía forma de cruz, pues se la identificaron, ¿no? Y al parecer luego también tenía encima un documento que ayudó a identificarle como San Roque. Por tanto, a San Roque decimos, le invocamos como patrón para protegernos de las epidemias y las pandemias. Por eso en tantos pueblos, cuando surgía alguna enfermedad grave, se hacía un voto a San Roque, se le pedía a él, ¿no? Y cuando San Roque pues ayudaba, pues como agradecimiento se le construía una ermita, ¿no? O se le construía una ermita precisamente para rezar allí, para proteger al pueblo de las enfermedades, ¿no? Por eso San Roque pues ha tenido una devoción tan grande, ¿no? Y pues podemos terminar con una reflexión también que nos enseña el ejemplo de San Roque, el darnos cuenta de cómo, pues ante una epidemia terrible que hubo en aquella Europa del siglo XIV, que no nos imaginamos, o sea, aquello sí fue una pandemia, o sea, murieron 2/3 de la población, o sea, 2/3, ¿no? Y pues cómo resplandeció allí la caridad de, por ejemplo, San Roque, ¿no? Como también, pues eso sirvió como llamada de atención y mucha gente, predicadores y gente piadosa, pues se planteaba, oye, esto no será un castigo de Dios por todas las faltas que estamos cometiendo contra la Iglesia, contra la santidad de la Iglesia, pues había pues muchas faltas que no vamos a detallar ahora, ¿no? Pues tanto el ministro de la Iglesia como en el pueblo cristiano, ¿no? Y se llevaba varios siglos, 2 o 3 siglos, hablando de la necesidad de reformar la Iglesia. Todo el mundo lo veía, pero nadie, como se suele decir, nadie le ponía el cascabel al gato, nadie se ponía manos a la obra en hacer una verdadera reforma, ¿no? En el siglo XIII habían estado San Francisco de Asís, había estado Santo Domingo, antes había estado San Bernardo, Cluny, bueno, pues sí, el Señor había enviado a esos grandes santos y sin embargo, pues un siglo después, pues el estado general era de tibieza, de poca preocupación por llevar una vida conforme al Evangelio de Jesús, ¿no? Bueno, pues con la peste la gente se preguntó, oye, ¿no será esto un castigo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y pues aparecen movimientos de conversión, los flagelantes que hacían penitencia pública y que ahora pues los seguimos viendo en las procesiones, con las capuchas y, ¿verdad? Y con
flagelos, bueno, diferentes manifestaciones propias de aquella época que no tienen por qué ser iguales hoy, pero sí tenemos que fijarnos en el espíritu, ¿no? Oye, es que hoy en día muchas veces decimos, fíjate cuántos males nos están viniendo, nos vino la pandemia, que fíjate, gracias a Dios la nuestra no fue como la peste bubónica, no murieron 2/3 de la población, gracias a Dios que ha sido misericordioso y bueno con nosotros, ¿no? Nos viene ahora pues que sí, nos vienen que sí incendios, que sí tal, que sí cual. Ante estas desgracias nosotros miramos hacia Dios, le pedimos a Él o simplemente nos dedicamos a lamentarnos, a quejarnos, ay que mal van las cosas, ay por qué, o a reclamarle a Dios pero de mala manera, a culparle, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? No, o nos volvemos hacia Él, Padre ayúdanos, Padre ten misericordia de nosotros y hacemos como San Roque, ¿no? Oye, pues qué personas han sufrido, qué personas están sufriendo, a quién puedo ayudar, ¿no? Pues las situaciones difíciles, las situaciones duras son para nosotros una llamada a la conversión. Pues vamos a pedir a San Roque, terminamos, ¿verdad? Con esa oración, le pedimos, San Roque intercede por nosotros, intercede por todo el pueblo cristiano, ayúdanos a acoger las dificultades que Dios nos permite como una ocasión para convertirnos y también como una ocasión para ejercer la caridad. Pues nos despedimos ya con la bendición, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis una noche o un día estupendo, compartid este vídeo y hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.